están, amigos? Acá desde mi torre, no la torre de marfil en la que se aísla el poeta, la torre de marfil tentó mi anhelo, dice Rubén Darío, quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de Dios y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Algo así, no es literal. No desde la torre evadida del mundo, sino desde un lugar, bueno, primero que esta es una torre de verdad, en mi casa, una pequeña torre, y después porque uno piensa que los pensamientos son una especie de torre en la que uno se aísla, se abstrae del mundo para tener una perspectiva de altura, ¿no? Ya Cicerón, el gran pensador romano, decía: hay que tomar el punto de vista o la perspectiva de Sirio, desde Sirio, ver el mundo desde Sirio, desde la altura. El que en su sueño de Escipión cuenta una experiencia onírica en la que se desprendió del cuerpo y vio desde el cosmos estrellado la Tierra. Bueno, la torre, el punto de vista de Sirio, es un poco pretencioso, pero pensémoslo con simpatía y amabilidad y sencillez. Desde mi torre quería compartir con ustedes, reflexionar juntos sobre una palabra sonora, mágica, sugestiva, grávida de sentido, que es metanoia, una palabra griega, un vocablo griego. A veces la inteligencia humana da a luz, concibe, amasa, a partir de una experiencia profunda, que a veces es el resultado de siglos de experiencia humana, amasa, concibe un vocablo que concentra un universo de sentido, que concentra una cosmovisión, una visión del cosmos, pero además una comprensión honda del espíritu humano, del destino humano o del sentido de la vida humano. Metanoia, creo yo, es una de esas palabras, uno de esos vocablos. Vocablo griego, como decía, si es que lo dije, que aparece en distintos momentos de nuestra cultura, en distintos libros, obras filosóficas, religiosas, literarias. Significa transformación de todo el ser. Bueno, metá es más allá, ¿no?, en griego. Noia viene de nous, que es entendimiento, mente, comprensión. O sea, más allá de toda comprensión. Metanoia. Aparece en la República de Platón, cuando Platón habla del mito, que no es el mito, es la alegoría de la caverna, ¿no? Esa alegoría en la que quiere representar la situación del hombre en este mundo, en esta tierra, en este cuerpo, que es de ignorancia, ¿no?, de espaldas a la luz solar del conocimiento, mirando solo apariencias que tomamos por la realidad penúltima y no lo son, ¿no? Apariencias que no son la realidad penúltima. Bueno, metanoia. Metanoia es la palabra que usa Platón en sus obras hace 2300, 400 años para expresar o para describir la situación de una persona que se tuerce hacia la luz, que realiza una realmente transformación de todo su ser para buscar ¿qué? El yo auténtico, el verdadero yo, la verdad de las cosas, lo realmente real, dice Platón. Lo que las cosas son y no lo que yo creo que son o quiero que sean o me parece que son. Bueno, porque hay una verdad de las cosas y Platón dice que la metanoia es el momento de esa transformación, de esa torsión de nuestro pensamiento, de las apariencias a la verdad. Creo que en la lápida, ¿no?, de Cardinal Newman, ese gran pensador inglés, creo que puso algo así como de las apariencias y las sombras a la verdad, o de las sombras a la luz, ¿no? En su lápida hizo poner Newman, autor de la gramática del asentimiento y de otras obras importantes, ¿no? A veces los epitafios
son representativos de una vida. No siempre los epitafios los eligen aquellos que van a ocupar, bueno, sus restos mortales, ese sepulcro, ¿no? Muchas veces otros eligen el epitafio y continuo. Por ejemplo, la lápida de Newton dice: y Dios dijo, hágase Newton, y todo fue luz. Bueno, claro, Groucho Marx, el cómico, hizo poner, discúlpeme que no me levante a saludarlo, ¿no? Esas cosas, pero bueno. Newman dice: de las sombras y las apariencias a la verdad, o algo así, a la luz. Creo que a la luz, sugestivamente y platónicamente. Bueno, metanoia es esa palabra que habla de el momento, dirían más los orientales, de iluminación. Los cristianos, conversión, de conversión. Y no me quiero olvidar de este koan. Ustedes saben que un koan es un enigma, un acertijo que un maestro budista zen le da a sus discípulos para que lo rumien, lo piensen, lo mediten, lo elucubren. Un koan, ¿no? Con K, koan. Bueno, nosotros lo escribimos con K. Y un koan dice así: antes de la iluminación, o sea, la metanoia, corta leña lleva el agua. Después de la iluminación, corta leña lleva el agua. Bueno, ya vamos a ver qué es esto, ¿no? Se los dejo ahí como una adivinación, no porque yo sea un maestro budista zen, muy lejos estoy de eso, sino porque me parece un koan interesante para pensar, meditar, desentrañar, descifrar, como esos enigmas que la esfinge griega arrojaba a sus interrogadores, ¿no? Acuérdense el mito de Edipo, la leyenda de Edipo. Bueno, metanoia, palabra griega sonora que aparece en la República de Platón, que habla de la transformación de todo el ser. Pero aparece también muchos siglos después, nada menos que en el Evangelio de Marcos. Para mi gusto personal, muy subjetivo y relativo, por supuesto, no porque sea un relativista, sino porque estas cosas son cuestión de preferencias. El Evangelio de Marcos es uno de los más ricos, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, y Marcos utiliza la palabra metanoia para hablar de conversión. Una conversión que es una transformación de todo el ser, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Sí, también espíritu, no solo la mente, no solo la psique, ¿no? Viktor Frankl, con la logoterapia, incorpora en la psicología moderna la dimensión de lo espiritual que Freud había dejado de lado, que Adler había dejado de lado, ¿no? Esas escuelas de Viena que veían al hombre solamente como algo, como un ser, como un autómata movido por mecanismos, ¿no? Hay que leer el libro de Castellani sobre Freud, ¿no? Freud en cifra, que habla de este mecanicismo propio de la psicología moderna, ¿no? Pero Viktor Frankl dice: no, cuidado, que está el espíritu. El hombre en busca del sentido, sí. Bueno, una transformación total, la metanoia, no solo de la psique, sino más bien del espíritu. Es más, una transformación que procede del espíritu para después incidir esa transformación en la psique humana. En la psique, el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Aparece en Marcos la metanoia. Pero también es una palabra, un vocablo que utiliza Carl Jung, uno de los grandes, hablando de psicología, de los psicólogos del siglo XX. Él incorpora la dimensión no espiritual necesariamente, es para hablarlo en otro encuentro, sino la dimensión de lo esotérico, mágico, telepático, cósmico. Bueno, yo creo que cuando habla de Dios, habla como Spinoza de Dios, ¿no? Y confunde Dios con la naturaleza. Creo que es un panteísta, Jung. Pero es para otro debate. Otra polémica. No polémica entendida estrictamente, ¿no? Polemos es guerra en griego, no. Para otra discusión amable, amistosa. Pero sí, Carl Jung habla de metanoia y usa ese vocablo en particular griego que aparece en Marcos,
el evangelista, y que aparece en Platón, en la República, en el libro séptimo, creo, de la República, cuando habla del mito, de la alegoría de la caverna, para hablar de, sí, Jung, tal vez el libro más importante ha sido su estudio sobre la alquimia, ¿no? Psicología de alquimia, es un libro inquietante. Dice metanoia, y usa ese vocablo, se aferra o se vale, mejor, de ese vocablo para hablar de la transformación de todo el ser. Qué importante esto. Es decir, existe una palabra que cifra, que resume, que contiene en su sonoridad, en sus letras, en sus sílabas, en su entraña, el misterio de la transformación de todo el ser. Claro, uno podría decir, esta transformación es instantánea, es como ese rayo que derriba, o esa voz que derriba a Pablo, a San Pablo, Pablo de Tarso, de su caballo, y generalmente no. El caso de Pablo es singular. En general es un proceso, un camino, un viaje, una odisea. Hace 2800 años Homero se vale del viaje marítimo, ¿no?, de Odiseo para representar, simbolizar el viaje, la travesía de la vida humana, plagada de peligros, pruebas, como se acuerdan los trabajos de Hércules, ¿no? También Odiseo tiene que desafiar monstruos marinos, los monstruos interiores, realmente, ¿no? Los cíclopes, Poseidón, las sirenas, ¿no?, que lo tientan, que las sirenas no solamente son representan la tentación de la carne, sino la codicia, la avaricia, las tentaciones de este mundo, ¿no? Todos los pecados capitales y provinciales, si quieren. El viaje, ¿no?, la odisea. Odiseo atraviesa grandes peligros para operar en sí, o que opere en sí, la metanoia, la transformación del ser. Cavafis, ¿se acuerdan? Constantino Cavafis, escritor griego del siglo XX, gran exponente o representante de las letras griegas, ¿no?, del siglo XX. Hay un resurgimiento de un siglo de oro griego, ¿no?, de las letras en el siglo XX. Constantino Cavafis habla de el retorno de Ulises o de Odiseo a su patria, a su tierra natal, a su terruño, a Ítaca, a la isla de Ítaca. Hoy se llama Ítaca también, ¿no? Que es una isla chiquita, ¿no?, que está ahí muy cerca de Atenas, que es parte de Cefalonia, de la isla mayor, ¿no? Cefalonia, ahí, bueno, no importa. Ítaca, regresa a Ítaca después de la guerra de Troya. Ulises, Odiseo para los griegos, Ulises para los latinos, creo que tarda 10 años, ¿verdad?, en regresar, pasando por tantos peligros. Bueno, Ulises atraviesa todos los peligros de la vida humana, las tentaciones, las pruebas, para retornar a sí mismo, para que en él opere la metanoia. Enfrenta, por ejemplo, a los cíclopes, ¿no? Polifemo, ¿se acuerdan? El ojo en la frente, ya no el ojo en la frente como símbolo para los hindúes o los indios, de clarividencia, para los egipcios también, ¿no?, el ojo de Horus, no, el ojo en la frente como signo o símbolo de perversidad, ¿no? Un solo ojo, no los dos ojos que captan la verdad, la realidad total del mundo. Aparece también en la mitología celta de esta manera, ¿no? Los cíclopes, los monstruos de un solo ojo, son perversos. Un solo ojo para los griegos, para los celtas, es símbolo de perversidad. Falta la visión total, panorámica de la realidad. Y es curioso porque Carl Jung y otros psicólogos dicen que cuando uno sueña que tiene un ojo enfermo es porque ha caído en perversidades, excesos, sobre todo relacionados con la carne, con la lujuria. Fíjense que también en las Sagradas Escrituras, yo no recuerdo ahora si es Mateo o Marcos, no importa, lo buscarán ustedes
y lo corroborarán, se lee: si tu ojo, o en Juan, si tu ojo está enfermo, toda tu alma está ensombrecida, algo así dice, ¿no? Si tu ojo está enfermo, es decir, el ojo como símbolo del alma. El ojo como símbolo del alma, de la luz o del órgano captador de la luz. Si tu ojo está enfermo, toda tu alma está ensombrecida o está en tinieblas, ¿no? Eso aparece en las Sagradas Escrituras. Si tu ojo, habla de un ojo, tal vez sí ahí alude ya no al ojo de los cíclopes, sino al tercer ojo, ¿no? Al ojo de Horus, ¿por qué no? También es para otro encuentro, el ojo de Horus, el tercer ojo, qué tema, ¿no? La glándula pineal, bueno, hoy por suerte se sabe mucho de esto y se habla mucho de esto, enhorabuena. Bueno, también, si leemos las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis, ¿no? Aparecen esos ángeles, esos seres espirituales, esas entidades de otros mundos, que son, además de tener 6 alas y demás, tienen muchos ojos, repletos de ojos, que son símbolos de la visión, de la clarividencia y de la luz. Bueno, hablaba de los cíclopes y decía que los cíclopes son símbolos de la perversidad, ¿no? De hecho, Ulises le clava su lanza a Polifemo en el ojo, ¿no? Está luchando, bregando contra sus propias perversiones, ¿no? Porque en los mitos griegos todo lo que son monstruos y demás no son más que una exteriorización, una materialización de los demonios interiores. Bien, pero la metanoia entonces es el resultado, si se quiere, de la transformación de todo el ser. Metá, más allá; noia, noos, conocimiento. Más allá de todo conocimiento o percepción mundano, inmediato, inmanente. ¿Se acuerdan del místico español San Juan de la Cruz? Cuando dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Entré donde no sabía dónde estaba y me quedé no sabiendo qué era lo que estaba pasando. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, más allá de toda percepción y conocimiento habitual, convencional, etc. Y entonces es como una promesa de eternidad también, esa experiencia o esas experiencias, ¿no? Son como las etapas en el camino hacia la metanoia con mayúscula, ¿no? Porque es un proceso, un camino, un viaje. Un viaje. Así lo plantea también Cavafis, ¿no? El poeta griego. Hacia Ítaca, la tierra prometida, la tierra de promisión. Hacia la revelación final, hacia la plenitud existencial, anhelada, añorada, soñada, buscada. Es importante buscar para encontrar. Es un proceso, un camino, un viaje. Ya decían los navegantes renacentistas, un adagio, ¿no? un lema que se veía aquí y allá en Venecia y en otros, en Génova, ¿no? Siglo XIV, XV, XVI, había un lema latino, en realidad, ¿no? Tomado de los latinos, de los romanos, que decía: vivir no, navegar es necesario. Vivir no, navegar es necesario. Miguel Hernández, el poeta español, dice: fatiga tanto andar sobre la arena descorazonadora de un desierto, tanto vivir en la ciudad de un puerto, si el corazón de barcos no se llena. Qué lindo, ¿no? Qué poeta Miguel Hernández, qué poeta.
es un viaje, una navegación, sí, odisea, una odisea, donde escandalosamente para los moralistas, bueno, el alma se pierde en las sombras, en los naufragios, en las disipaciones. Hay que pasar por la impureza, por el barro. Y ya decía Peggy, poeta francés, los moralistas, decía los kantianos, pero a eso se refería, los moralistas tienen las manos limpias, pero no tienen manos. ¿No? Y bueno, la Felix culpa que dicen los rusos, ¿no? Los teólogos rusos, hay que pasar por la culpa feliz que nos lleva a la redención, al conocimiento, a la transformación, a la metanoia, a la iluminación. Samadhi le llamaban bellamente, y le llaman bellamente los orientales, a la iluminación. Samadhi. Qué linda palabra, realmente, ¿no? Sánscrita, libro de los Vedas, ¿no? Bhagavad Gita, Mahabharata, los libros, el Rig Veda, bueno, las historias, ¿no?, de Krishna. Lo interesante es que nosotros, seres mortales al fin, no somos sabios, no somos santos, ni iluminados, ni yogis, ni gimnosofistas de la India. Nosotros también podemos degustar, intuir, experimentar en algunos momentos felices de la vida esos anticipos, promesas y esos momentos, insisto, de transformación, de plenitud, en donde todo es uno, en donde uno es pleno, feliz y nada necesita, ¿no? También uno, humilde, mortal, pecador, puede degustar por un instante las delicias y los manjares de lo celestial, de lo divino, de lo absoluto, de lo eterno. Algo visitó mi alma en esa hora, dice Alyosha, los hermanos Karamazov, ¿no?, durante el entierro del Staret Zosima. Momento de eternidad. Algo visitó mi alma en esa hora. Y aparece esto en la literatura muchísimo, ¿no? Pachico Sabalvide, el personaje de Paz en la guerra de Unamuno, en un momento que está en el paisaje castellano, observando la belleza, el orden del universo, del cosmos, y siente esa vinculación, esa religación, ¿no?, de ahí la palabra religión, con lo divino, con lo total, con lo absoluto, con el ser que sostiene y alienta y anima el parecer de las cosas. Pachico Sabalvide, qué linda obra, Paz en la guerra. Bueno, hay muchos momentos de estos en la literatura donde los escritores nos cuentan a través de sus personajes experiencias personales, ¿no?, de plenitud. Momentos que además nos revelan y nos dan indicios de que en efecto estamos llamados a esa plenitud y a esa transformación total del ser. Si no existiera eso, si no existiera esa felicidad plena, ese samadhi y esa metanoia, nunca lo experimentaríamos. No sabríamos de qué se trata, ¿no? Y acá es importante, o para mí, creo yo, importante, ¿no?, hay que siempre poner cierta blandura en las afirmaciones, ¿no?, porque a veces son pensamientos de uno, que uno expresa a veces vehementemente y parece que son absolutizaciones, o imperativos categóricos. No, yo creo que sí es importante
hablar en estos asuntos o aludir en estos asuntos al orden de lo divino, ¿no? Es decir, en esta metanoia creo yo que es muy importante en este mundo escéptico, psicologista, hablar, sí, de las entidades, dioses o de Dios mismo, ¿no? Todo lo sobrenatural que colabora y contribuye a esta metanoia, a esta transformación, ¿no? Es decir, no estamos solos en esta odisea de autoconocimiento, de este conocimiento más allá de la percepción habitual, metanoia, metanoia. De ahí que los antiguos, latinos, griegos, ¿no? Siempre hablaran de la importancia, del concurso de los dioses en toda esta odisea o esta aventura de autoconocimiento. La gracia, ¿no?, que dicen los cristianos, tan importante para Agustín de Hipona, para San Agustín. Es decir, y en los mitos aparece, ¿no?, también los mitos griegos, ¿no?, dicen, hay que pedir la ayuda de los dioses. Así vence, por ejemplo, Perseo a la Medusa, ¿no? Pide la ayuda de Palas Atenea. Vamos a hablar de ese mito en particular, tan rico, tan sugestivo, tan aleccionador y revelador de la condición humana y sus desafíos, pruebas. El mito de Perseo y la Medusa. Hay que pedir la ayuda de lo divino y hasta de los ancestros. De lo contrario, esa metanoia quizá no acontezca, porque es un acto de humildad necesario para lograr esa transformación. Por eso Teresa de Ávila, la gran mística del siglo XVII, ¿no?, española, en su libro El castillo interior, dice que la entrada, ¿no?, al castillo interior tiene una puerta muy chiquita, porque uno tiene que agacharse y pasar arrodillado. Es que la humildad es fundamental para llegar a esa transformación. Y acá hay 3 vocablos consanguíneos, que es humus, barro, homo, hombre, y humilitas, humildad, ¿no? Hay una relación consanguínea entre estos 3 vocablos. No podemos separar humildad, barro y hombre o ser humano. Homo, humilitas, humus, ¿no? Bueno, hay tanto para decir. Volvamos al koan del comienzo. Tan lindo, ¿no? Antes de la iluminación, le dice el maestro budista Zen a sus discípulos como acertijo: corta leña, lleva el agua. Después de la iluminación, corta leña, lleva el agua. ¿Por qué es esto? Porque no es tanto el modo, no es tanto esta metanoia, o no tiene tanto que ver esta metanoia con cambiar uno de vida, ¿no? Hacerse un peregrino, un ermitaño, un eremita, dejar todo. Se trata de algo muy interior, casi inadvertido para los demás a veces. No es algo apoteósico, escandaloso, espectacular. No necesariamente es desnudarse como Francisco de Asís e ir a la plaza pública, o vestirse con una túnica y portar un cayado por los caminos como lanza del basto. No necesariamente, es algo muy interior. Entonces, es además la transformación que tiene que ver con un cambio profundo de la realidad propia y externa, ¿no? Pero que empieza por la propia. Hace muchísimos años, estaba dando yo clases en la Escuela Técnica
de la fábrica de Ford, ¿no? Daba literatura, filosofía, y un profesor de historia había puesto un cartel en la pared que decía: para cambiarte a ti mismo, cambia el mundo, o empieza por cambiar el mundo, algo así, ¿no? Yo no, por supuesto, por más que no estaba de acuerdo, no quité ese cartel, pero sí puse mi cartel en la pared de enfrente que decía: para cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Me parecía además más fácil, ¿no?, que cambiar el mundo. Pero creo que toda transformación, y la más importante, y a la que estamos llamados, no lo quiero decir en un tono aleccionador, moralista, de ninguna manera, que no soy quien, empieza por uno, ¿no? Es decir, la metanoia alude a un cambio interior. Es el más difícil, ¿no? Porque es más fácil, ir a cambiar a los demás y la historia y el mundo exterior que cambiarse uno mismo, ¿no? Esa es la verdadera batalla, la más difícil, la más ardua, la que compromete todo nuestro ser, la inmediata, ¿no? Y entonces, más allá de las formas o de lo que se vea, antes de la iluminación, dice el koan japonés, budista zen, corta leña, lleva el agua. Después de la iluminación, corta leña, lleva el agua. Es decir, como si nada cambiara. Sin embargo, todo ha cambiado después de esa iluminación, pero no en lo externo, sino en lo interno. Como siempre voy a la poesía, hay que ir a la poesía, siempre, a la belleza, a la música. Ante todo la música, como decía Verlaine. Porque la poesía es la voz del corazón. Les quería compartir unos versos. Un poema de nombre Amo tanto la vida. Que habla de este viaje, no de este viaje, sino de esos momentos en los que uno degusta la metanoia, la transformación. Momentos en los que además, extrañamente, hay una especie de coincidencia de opuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, paradójicamente, paradoja es una contradicción aparente, no una contradicción en sí misma, paradójicamente, en los momentos de mayor plenitud, felicidad, dicha, goce, se desea la muerte. ¿Vieron que el frío quema, se llora de alegría, ¿no? Coincidencia oppositorum, que decían los romanos. Bueno, entonces uno desearía la muerte para que se perpetúe ese momento. Pero además desea la muerte, porque sí, en efecto, la muerte sería el paso hacia esa perpetuidad, ¿no? Gutiérrez Nájera, el poeta mexicano, dice: quisiera morir de joven, en la plenitud de la vida, ¿no? Teresa de Ávila otra vez dice: ve ante mis ojos, muérame yo luego. Adiós, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Es decir, para que no se deshaga, no cese ese momento de éxtasis, samadhi, iluminación, plenitud. También decía un místico, decía: la verdad no puede descender sobre nosotros sino matándonos. La verdad no puede descender sobre nosotros sino matándonos. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, aniquilando no a nosotros, no nuestro yo auténtico, genuino, verdadero, esencial, sino a nuestro ego pretencioso, narcisista, que boicotea nuestros más profundos y puros sueños. O sea, el momento de esa especie de aniquilación del ego y de plenitud y de afloración del yo auténtico y de la verdad y del ser y del amor y de la vida y de la plenitud, uno quisiera morir para que lo mundano o humano
relativo, contingente, no frustre ese momento. Eso es interesante porque pasa eso, ¿no? Momentos en que sí, la vida y la muerte están tan cerca, a partir de esa intensidad vital, de esa experiencia de plenitud, que uno quisiera saltar sobre la vida y sobre la muerte hacia el ser y ya no padecer los vaivenes y naufragios y zozobras propios del vivir, del existir, del devenir. Pero bueno, esos momentos de plenitud, esos momentos de epifanía, son signos, guiños de la divinidad, anticipos de la metanoia con mayúscula, del retorno a Ítaca, al ser. Y este poema dice así: en esta hora quieta, plena, pura, pacífica, mi sangre corre y bulle como fuente sonante. Mi puerta está cerrada, la mente está en su quicio, y en las sombras titila el ojo de mi frente. Amo tanto la vida en esta noche fúlgida, que se inclina y se comba sobre mí como un ala, que solo ansío hasta el pasmo que una muerte rotunda me arrebate del mundo con el brío de un águila, o que sobre mí caiga un furioso diluvio, que se desplome el cielo sobre toda mi carne y me reduzca al lodo de antes del primer soplo que insufló en mis narices el ser que soy, pensante. Que una nube fatídica, vapor incandescente, detenida en lo alto por una mano augusta y que contenga íntegra un mar evaporado, se descargue en mis hombros, mi cabeza y mi sangre, que se vacíe a chorros sobre toda mi vida, se desborde de un vuelco con un ruido de olas y en un derrumbamiento de peces fantasmales me arrecie hasta sumirme en un caos de espuma, que deshaga mi cuerpo, que liberte mi espíritu, y en medio de un estruendo salobre, fascinante, emerja yo desnudo, sereno, nuevo Ulises, salido de una ola celeste, entre relámpagos.